Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 14. Quemas de carbón. Enji Todoroki estaba quemado. Era un simple hecho de la vida. Por supuesto, estaba su peculiaridad, el flame. Pero el flame solo no constituía ni una pequeña fracción de cuánta pasión corría debajo de su piel. Las emociones lo alimentaban, al igual que sus llamas. Su vida era un desafío rugiente hacia el mañana, y ese tipo de desafío se encendió. Ardió hoy, aunque diferente de lo normal. Hoy sus músculos eran lava y sus huesos magma. Raspaduras, cortes, contusiones y quemaduras de primer grado cubrían su cuerpo. Era habitual que un héroe de las llamas trabajara con los bomberos. Rara vez, sin embargo, ocurrieron infiernos de la escala actual en la ciudad. Era inmune a casi las llamas más calientes. El fuego bailaba en sus labios, por el amor de los dioses. El calor nunca había sido un problema para él, excepto en las peores circunstancias. Hoy, sin embargo, una enorme fábrica quedó reducida a cenizas. Fue un desastre. El fuego había estado tan caliente que los soportes se habían convertido en poco más que charcos. Ese tipo de calor mataría a un hombre normal con solo mirarlo. Para él, lo hizo tropezar de pie dentro de él. Había sido una patrulla dura. 8 horas seguidas de lucha contra el crimen y control de desastres pasaron factura. Lo único que lo mantuvo en pie fue el café en la mano y el conocimiento de que su futón estaba a 2 minutos a pie. Estaba al borde del sueño cuando la puerta principal se abrió frente a él, revelando a su hijo mayor, segundo y menor en compañía de alguien con quien estaba muy familiarizado. ¿Qué demonios? Todas las partes, incluida su burbujeante hija, parecieron congelarse ante su presencia. Miró entre las 5 personas en su vestíbulo, absorbiendo cada detalle. Todos los niños tenían una mirada diferente en su rostro, pero en general, podía ver su miedo. A él, en su mayor parte, aunque el chico Midoriya parecía más en blanco que nada. En estado de shock en lugar de asustado, su hijo mayor, después de un momento, cambió de marcha. La hostilidad se filtró en cada hueso de su cuerpo, deformando y moldeando su postura en puro desafío. ¿Qué diablos, viejo? ¿Qué haces aquí? Son solo las 7. Natsuo dijo. Enji gruñó. No llenó su corazón de alegría al ver a su hijo portarse mal, pero no podía culparlo por estar enojado. Enji también estaba enojado, después de todo. Aún así, por el principio de la misma. Tu padre está en casa del trabajo. Muestra un poco de respeto. Él dijo. Enji pudo ver cómo todo su rostro cambiaba, volviéndose feo mientras apretaba los dientes. Tomando un sorbo de su café, ahuyentó a su hijo mientras miraba hacia los Midoriya. Enójate en otro lado, chico. ¿Qué está pasando aquí, Shoto? Finalmente siguiendo una orden, dijo Enji, dándole a su hijo menor una breve mirada antes de concentrarse en el chico Midoriya. El niño era una cosa pequeña con ojos grandes y cansados. Relativamente atlético, a juzgar por sus clavículas. Postura torcida. Sus ojos se arrastraron hasta la forma en que su brazo yacía rígido a su lado. Protésico. La mujer desconocida, su madre, por el aspecto, intervino, cubriendo el flanco izquierdo de su hijo. Protectora e infeliz por su expresión. Se suponía que no debías estar aquí, dijo Shoto, y todo lo que Enji pudo hacer fue no poner los ojos en blanco. Su hijo más desafiante con diferencia, aunque no el más franco. También el más tonto, si entendiera la situación. Tratando de colar el objetivo de sus intereses debajo de sus narices. Tal vez hubieran tenido éxito si hubieran tenido en cuenta todas las variables. Es decir, suerte. Un hombre fuerte nunca se olvida de la suerte. Midoriya, dijo, permitiendo que su voz bajara 1 o 3 octavas. Tenía la intención de acercarme, pero pensé que sería más apropiado que Shoto lo hiciera. Parece que mi tonto hijo me ha ayudado en ese sentido. No fue mi intención, comenzó Shoto, pero un gesto con la mano lo silenció. La habitación descendió unos grados ante su interrupción. Endeavor se flexionó un poco debajo de su traje, devolviendo la temperatura a la normalidad, por encima de lo normal, de hecho. Por supuesto.
Aún así, por traer invitados sin mi permiso, supongo que podrías haberlo hecho peor que los Midoriya. Dijo, volviendo su mirada hacia la madre y el hijo. Muchos mocosos quedaron deslumbrados por su apariencia, pero su presencia parecía tener el efecto contrario en el niño. Pareció impactado por algo, pero dudaba que fueran estrellas. Sus zapatos estaban puestos. Parecían estar saliendo. Su cuello picaba donde el acero fundido lo abofeteó antes. Señor Todoroki, comenzó la señora Midoriya, dando un paso adelante. La mujer era pequeña, solo un poco más alta que cualquiera de sus hijos pequeños. Aún así, de pie junto a ella se sentía como si estuviera mirando a la altura de los ojos en lugar de su cintura. Recientemente he llegado a la conclusión de que usted ha estado preguntando por mi hijo con bastante frecuencia. Y si hay que creerle a su hijo mayor, demasiado. Me gustaría hablar. Por supuesto, dijo. Fuyumi, puedes despedirte. Shoto, dirígete a mi estudio. Tendremos unas palabras después de esto. Enji bebió lo último de su café antes de que llegaran a la cocina. Hace un lanzamiento perfecto al basurero más cercano al pasar. Había estado esperando esta conversación durante meses y la fatiga de los tejidos profundos no iba a detenerlo. Nunca lo había hecho antes. Izuku Midoriya, el chico por el que All Might se sacrificó. El chico que destruyó el parque Musutafu. Un mocoso que saltó sobre un pistolero vivo, tuvo un ataque de pánico en un tren y estaba estudiando teoría de peculiaridades extraoficialmente en la segunda universidad de peculiaridades más grande de Tokio. De verdad, el hecho de que nadie además de Nigiteye se hubiera dado cuenta del niño lo sorprendió. Un candidato casi perfecto, menos su brazo. Los lleva más adentro de su casa, sin molestarlos en quitarse los zapatos, cuando él mismo no lo había hecho. Fuyumi podía manejar un poco de desgaste en las esteras de tatami. Con Shoto y Fuyumi en cuenta, los condujo a donde sabía que Natsuo no holgazanearía. Las puertas de los campos de entrenamiento se abrieron, revelando una espaciosa habitación de piedra en la planta baja. Pasó por encima de las manchas rojas ocasionales, alentando a los Midoriyas a evitarlas. En la pared opuesta a la puerta había una mesa, sillas y un refrigerador. Otra cámara contenía los pesos. Se sentó en la cabecera de la mesa, la más alejada de la heladera, mientras que madre e hijo se sentaron uno al lado del otro frente a él. Acomodándose en su asiento de caoba, dejó escapar un suspiro mudo. Era la primera vez que se sentaba desde el mediodía. Su columna se sentía como plomo, pesado, venenoso y engorroso. Girar el cuello provocó 6 estallidos distintos. Lo peor de todo, sus hombros se sentían como carbón, y alguien había sostenido un fósforo demasiado cerca. La edad de Enji nunca se había sentido más evidente. Su abrigo estaba en el respaldo de su silla, liberándolo de otra capa. Se subió los puños y se desabrochó la parte superior de la camisa. Ningún alma lo culparía por sentirse más cómodo en su casa, incluso con invitados. Se apoyó en los codos, entrelazando los dedos. Entonces, mis hijos te han notificado de mi interés. ¿Algo que ofrecerte antes de continuar? Lo siento. Dijo el más joven de los dos, murmurando en su pecho. Izuku Midoriya, el proyecto de Sir Nigiteye. El único compinche de All Might en vivir. El único hombre digno de estar al lado de su rival, se había enfrentado a un estudiante. ¿Hasta qué punto se extendió la relación de Nigiteye e Izuku Midoriya? Existía antes de las consecuencias de la muerte de All Might. Si lo hiciera, ¿qué significaría eso para la relación de Midoriya con All Might? ¿Por qué te disculpas, chico?, preguntó Enji. La señora Midoriya puso una mano en el hombro del niño, estabilizándolo como si la palabra de Enji lo hubiera sacudido. Comimos tu comida y entramos a tu casa sin permiso. Por favor, no castigues a Shoto. Solo estaba siendo amable, dijo Izuku, con la voz entrecortada. Una deducción lógica, que estaba loco. Un derecho, en eso. El único problema es el objetivo de su ira. Me podría importar menos cenar en mi casa. El destino de Shoto no depende de una invitación a cenar. Está bien. Dijo el chico, sus ojos aún fijos en la mesa. Su madre tosió en su puño. Creo que merecemos una explicación, señor.
Fue un shock saber que Izuku había captado el interés de su hijo, y mucho menos el suyo propio. Especialmente porque parece que los dos son independientes. Entonces, señor Todoroki, por favor, explíquese. Ella dijo. Un vendaje en su cintura le pellizcaba el abdomen. Se rascó mientras recordaba cómo había llegado a esta situación. Su ansia de reconocimiento lo había llevado a lugares terribles. Lugares que todavía visitaba, a veces, pero nunca en los que permanecía mucho tiempo. Por supuesto, los más importantes desaparecieron hace mucho tiempo, pero había margen de mejora en lo que quedaba. Lo que se podría salvar. Fortificar. El mundo necesitaba eso. Fortificación. Japón más que en cualquier otro lugar. Izuku Midoriya resultó ser lo que estaba buscando, junto con su hijo. All Might había sido un bastardo presumido, pero hizo un muy buen trabajo manteniendo la paz. Sin él, los grandes bateadores necesitaban encontrar niños como Izuku y Shoto para compensarlo. Después de todo, solo era hacia abajo desde aquí. Ser el héroe número uno le otorga a uno lujos que son inesperados. Uno de los cuales es tener rienda suelta sobre cualquier información clasificada. Escuché por primera vez de su hijo sobre su accidente. Una peculiaridad civil ejerciendo esa cantidad de energía por accidente es un gran problema. Después de eso, descubrí su relación con Mirai Sasaki, así como algunos otros detalles mientras tanto. Él dijo. Omitió cómo el chico había sido el que estaba en las noticias con All Might, y su incidente más reciente en el tren. Casi todos los encuentros que el chico tuvo con el mundo de los héroes estaban registrados en alguna parte. Todo lo que se necesitó para encontrarlo fue arrojar su peso alrededor. La señora Midoriya pareció darle vueltas a eso en la cabeza. Podía sentir cómo su pie golpeaba contra la pata de la mesa. Ella estaba nerviosa, pero no podía decir por qué. A Enji le importaba un carajo el incidente del tren. Entendía que ocurrían accidentes. A él no le importaría una mierda el mal uso de las peculiaridades. ¿No sería eso lo más hipócrita? La mujer se inclinó hacia su hijo, susurrándole al oído. Después de una conversación silenciosa en la que ella parecía ser la única que se comunicaba, se volvió hacia él. Entendido, señor. Sin embargo, todavía estoy confundida sobre el motivo real. Ha explicado el cómo, y ahora quiero el por qué. Izuku, puede disculparse. Ella dijo, haciendo un gesto para que su hijo se fuera. Enji no podía entender por qué el chico se iría, pero si hubiera decidido hacerlo, Enji no habría hecho nada para detenerlo. El chico obedeció un poco al principio, poniéndose medio agachado antes de congelarse. Un millón de cosas parecían pasar por su cabeza antes de que lentamente se volviera a sentar en su silla. La señora Midoriya pareció sorprendida y preocupada. Eso es simple, señora. Nosotros, comenzó Enji, mirando a Izuku y luego de nuevo a ella. Estamos en tiempos difíciles conmigo al timón. La era de la paz ha terminado, lo que significa que todos los de arriba deben mantener los ojos bien abiertos en busca de nuevos talentos. Volar un bosque por accidente fue una fuerte evidencia a su favor. La señora Midoriya retrocedió como si la hubiera abofeteado. Izuku en realidad miró hacia arriba, sorprendido. Mi hijo perdió el brazo en ese accidente, y todo lo que ves es talento nuevo. Dijo ella, poniéndose de pie en toda su altura. Apenas lo miró a los ojos a pesar de que él estaba sentado. Se sentía como si estuviera estirando el cuello para verla. La información clasificada que leí pasó por alto ese aspecto, lo admito. Enji se volvió hacia el chico, cuya mirada se había deformado desde el borde del miedo a algo mucho más tenue, incluso seductor. Lamento tu pérdida. Sin embargo, tu espíritu parece feroz. Dime, ¿eres el aprendiz de Nigiteye? Preguntó. Al ser abordado, Izuku giró todo su cuerpo hacia Enji, esforzándose contra los límites de la rígida silla. Una luz pareció brillar en los ojos del chico, que habían permanecido ocultos bajo su flequillo hasta ahora. Supongo que podrías llamarme así. Tú no eres. Dijo el chico, desvaneciéndose antes de que pudiera terminar su pregunta. Enji esperó un momento, pero cuando el chico no fue más comunicativo, Enji continuó. Interesante. Podrías llamar a Shoto mi aprendiz.
No tengo tanto tiempo en estos días, oh crueldad, pensó, pero todavía lo entreno personalmente la mayoría de los días de la semana. En última instancia, quería que Shoto te invitara a una de esas sesiones. Aunque solo sea para confirmar tu poder. Él dijo. Parecía su declaración, una gran oferta para la mayoría, enviar a la madre y al hijo en direcciones opuestas. La señora Midoriya pareció tensarse, volviéndose más y más tensa en su postura hasta que estuvo al borde. Sus palabras la asustaron, se dio cuenta de que no podía estar seguro. Izuku Midoriya era todo lo contrario. Pareció desmoronarse, su núcleo estaba tan apretado que solo se hizo evidente después de que se relajó. Cada milisegundo que Enji había visto a Izuku, el chico había estado al borde. Todo el camino hasta sus últimas palabras, el chico parecía que estaba a punto de desmoronarse, y solo estaba claro porque Izuku de repente parecía que no lo haría. Sus ojos se suavizaron, sus hombros se hundieron y un suspiro escapó de sus labios. Incluso una sonrisa se había colado en su rostro. ¿Es eso realmente? ¿No estoy en problemas?, preguntó, su voz ligera. Enji asintió. Realmente, el chico debería haber esperado esto. Volar un bosque por accidente era exactamente el tipo de potencia de fuego que el país necesitaba sin All Might. Lógicamente, incluso si las personas habían estado en peligro, no les pasó nada. El país necesitaba desesperadamente ese tipo de poder de fuego con el símbolo de la paz, y sacrificar un poco de bosque para encontrarlo era un trato justo en los libros de Enji. Aún así, las dudas previas del niño y su evidente aprensión decían mucho de sus experiencias. Juntar las piezas fue sencillo para un hombre como él. Terrible trauma, físico, espiritual y emocional. Todo ello entrelazado y arraigado profundamente en el niño. Podía decirlo de un vistazo. Enji, sin embargo, era diferente a muchos hombres como él. Estaba íntimamente familiarizado con estos terribles sentimientos. Había pasado muchos años bajo el mismo techo que ellos, para su disgusto. ¿Te preocupa que yo guarde algún tipo de rencor por lo que pasó?, dijo Enji, agitando su mano de una manera vaga, como si estuviera señalando los propios recuerdos del chico. El Izuku Midoriya suelto se revirtió por un momento, devolviendo al niño al borde. Puede tal vez ser, dijo Izuku, sus ojos eran demasiado fríos para un niño de su edad. Enji, como ciudadano y como héroe, había visto esa mirada 1000 veces. Embrujado, delgado como el papel, en el borde. Había visto la mirada en los supervivientes del terrorismo, en los que dejaban atrás los muertos, en los oficiales que llevaban demasiado tiempo en el cuerpo. Había visto la mirada de Rei después de que Touya se derrumbara. La culpa del sobreviviente. En un estallido de sentimientos paternales, quizás inapropiados, Enji se puso de pie y caminó al lado de Izuku, colocando su gran mano sobre el hombro libre del niño pequeño. La señora Midoriya se inclinó, como si fuera a lastimar al niño. Estaba claro para Enji ahora por qué el chico parecía tan nervioso. Puede que se haya ido, pero nadie lo olvidará nunca. Tú menos que nadie. ¿Quieres ser un héroe? No. Empezó Enji, un poco más directo de lo apropiado. Soportó la mirada de la señora Midoriya. Izuku asintió con un único y agudo asentimiento. Eso pensé. Entonces recuerda esto. El mundo necesita más héroes, más fuertes y rápidos. Mantendré a este país a flote hasta que tu generación esté lista. Si Niteye lo permite, quiero que te unas a Shoto para una sesión. ¿Qué dices tú, Midoriya? La niebla se disipó de la expresión de Izuku Midoriya, y eso fue todo. Enji apoyó la cabeza contra la puerta de su estudio. Podía oír a Shoto paseándose por la habitación, aburrido y agitado. Los Midoriyas se habían ido hace unos minutos, drenando gran parte de los estímulos mentales que necesitaba desesperadamente. Había sido una buena charla, aunque inesperada. Su cuerpo se acercaba a un bloqueo total. Cada centímetro de él rogaba por dormir, pero dejó de lado las protestas de su cuerpo. Todavía tenía cosas que hacer esta noche. Girando la perilla, Enji se deslizó en la habitación. Shoto se congeló, de pie cerca de una lámpara con la que debió haber estado jugando. Ambos hombres caminaron hacia sus respectivos asientos, con Enji con cuidado de no ponerse demasiado cómodo en la suya.
No podía arriesgarse a quedarse dormido. Ambos chicos se miraron severamente, ninguno feliz por el encuentro. Shoto, porque la agitación goteaba de él al entrar y no le gustaba compartir un espacio con su padre. Enji, porque sentía que ya había recibido sus latigazos hoy y las acciones de Shoto hoy no podían dejarse para mañana. Invitaste a los Midoriya aquí. Te diría buen trabajo si no hubieras intentado engañarme. Dijo Enji. Shoto se movió en su asiento, sus manos agarrando sus pantalones mientras lo miraba. Lo que sea. ¿De qué se trata esto? Preguntó. Enji dejó la pregunta en el aire mientras la consideraba. Cada vez era más evidente, al menos para Enji, que no tenía idea de qué hacer con su hijo. Sin All Might, su deseo de forjar un guerrero para vencerlo se había reducido a nada. Quizás, una de las razones por las que había estado tan interesado en Izuku Midoriya era esa misma razón. Su vida había dado un vuelco desde la muerte del hombre, y descubrir que el niño había sido el catalizador de ese cambio llamó su atención. Otro podría ser el material de héroe obvio. La peculiaridad del chico seguía siendo un misterio, pero fuera lo que fuera, tenía mucha potencia. Era el tipo de poder que anhelaba la comisión, el tipo de poder que Japón necesitaba en los tiempos venideros. Dudaba que se acercara al potencial de Shoto, pero si el chico aprendía a canalizar su fuerza, sin duda estaría entre los 10 primeros, tal vez incluso lo revolucionaría. Finalmente, tal vez una pequeña parte de él recordaba a su hijo menor. Salvajemente poderosas, llenas de cicatrices y preadolescentes fueron las primeras en venir a la mente. Si los dos mantenían un camino hacia el heroísmo, era muy posible que terminaran en la misma clase. Al pedirle a Shoto que se familiarizara con Izuku, había estado haciendo muchas cosas diferentes. Meter la nariz en los asuntos de otra persona, en primer lugar. El chico era el proyecto de Nigiteye. No tenía derecho a abalanzarse y cultivarlo, ni el tiempo para hacerlo. Sin embargo, no pudo evitarlo. ¿Qué podría decir? Tenía buen ojo para el poder. Segundo, había estado tratando de darle a Shoto el empujón que necesitaba para cambiar. Enji no era un idiota. Tenía millones de cosas que expiar, la principal de las cuales era la más joven. Había obligado a su hijo a trabajar como esclavo por un sueño que murió antes de que tuviera pelo en las bolas. Era necesario hacer grandes correcciones para ponerlo en su sitio. No perdería a otro hijo. Shoto necesitaba ser un héroe. Estaba hecho para eso, átomo por átomo, pero Enji estaba cansado. Cansado de obligar a su hijo a cumplir sus órdenes. Cansado de mentirle al mundo. Shoto necesitaba ser un héroe, pero en sus propios términos. Enji esperaba que acercarse a un compañero suyo fuera el tipo correcto de empujón. Indirecta, pero calculada. ¿Y bien? ¿Vas a decir algo? Preguntó Shoto. Empezó Enji, sacado de sus cavilaciones demasiado abruptamente. Las llamas parpadearon en sus labios. Invité a Izuku Midoriya a una sesión de entrenamiento. Parecía complacido con la invitación. Dijo Enji. Shoto se burló, su labio superior curvándose de una manera que a Enji le recordó a un espejo. ¿Por qué? Preguntó Shoto. ¿A qué? No podría importarle menos. No te concierne, chico. Izuku te dirá su respuesta dentro de 2 días, la próxima vez que lo veas. Una cosa más. Dijo Enji, haciendo una pausa para estudiar a su hijo descontento. No me volverás a mentir. No me importa si es un encubrimiento o una mentira piadosa, no dirás nada más que la verdad bajo mi techo. Despedido. Su última palabra envió a Shoto directamente a la acción, liberándose de su asiento y saliendo de la habitación. El chico solo redujo la velocidad en el umbral, donde vaciló mientras miraba por el pasillo hacia algo que Enji no podía ver. Después de un momento, el niño continuó su furiosa marcha hacia afuera. Enji se inclinó en su asiento por primera vez desde que se sentó, permitiendo que sus hombros golpearan el respaldo acolchado de sus costosos muebles. Su visión nadó, deformándose lo suficiente como para que su percepción de profundidad se sintiera incómoda. El sueño era una amante seductora, pero él era un hombre casado. Cojeando hacia la puerta, se volvió en dirección opuesta a la que había ido Shoto, directo a sus aposentos. Sin embargo, volverse hacia el pasillo resultó ser una tarea más intensa de lo que imaginaba. Al final del pasillo había un centinela, de pelo blanco y enojado.
Natsuo se apoyó contra la puerta de la habitación de Enji, sus puños apretados como si aflojarlos significara su muerte. Enji se enderezó, aceptando el desafío de frente. Cuando estuvo cara a cara con su hijo mayor vivo, se detuvo. Enji no dijo nada, solo se cruzó de brazos y esperó. Natsuo era su hijo más hablador y dudaba que lo hiciera esperar. Esa suposición era correcta. ¿Qué diablos le hiciste a ese niño? Vi la forma en que le tocaste el brazo. No eres un padre, Endeavor. Especialmente no a ese niño Izuku. Natsuo dijo con los dientes apretados. Enji gruñó. Entonces, Natsuo había hecho un poco de espionaje. Soy tu padre, muchacho. No me patrocines bajo mi propio techo. Dijo, en voz baja y con un toque de Endeavor deslizándose. Los puños cerrados de Natsuo apuntaron hacia abajo mientras se metía en la cara de Endeavor. Todavía no era tan alto como él, pero se estaba acercando. Deja de jugar al buen padre. No lo vas a hacer. Natsuo dijo, antes de irse furioso, no muy diferente a su hermano. Enji, o tal vez Endeavor, vio a su hijo alejarse hasta que el hombre se perdió de vista. Solo entonces abrió la puerta de su habitación personal y se relajó. La cama tiraba de su alma, rogando y gritando que se acostara en ella, pero Enji lo negó una vez más. Metódico y lento, Enji Todoroki se quitó el reloj y lo colocó sobre el mostrador. Uno por uno, guardó su ropa exterior y su ropa interior en un cesto. Ahora en una bata de baño, Enji se arrodilló ante su mesita de noche. El cojín evitaba que le dolieran las rodillas, pero ayudaba poco a estabilizar su postura. Aún así, fue cuidadoso y controlado mientras desplegaba un trozo de papel de pasta de caña y destapaba el tintero. Enji Todoroki se quemó, eso era un hecho de la vida. Otro hecho era que era un hombre mediocre y un mal padre. Un hecho más. Extrañaba a su esposa. Un pincel de punta fina se sumergió en su tintero y bailó sobre el papel mientras le escribía a Rei otra carta que nunca había leído. Hazme pasar eso una vez más, Midoriya. No podía entenderte. Dijo Nigiteye. Izuku irrumpió esta mañana y se dirigió directamente hacia él. Había sido una sorpresa. Había estado en silencio por radio durante unos días. Por lo general, se mantenían en contacto con bastante frecuencia, pero esta semana había estado sorprendentemente callado. Todo lo que le había pedido a Nigiteye era que le diera un día libre para poder ir a cenar. Entonces, cuando el chico había entrado y derrochado todos los pensamientos en su cabeza a la vez, Nigiteye lo había ralentizado. Poniendo una mano firme sobre el hombro de Izuku, lo niveló con una mirada tranquila. Izuku respiró hondo, antes de soltarlo todo de nuevo. Así que fui a la casa de Endeavor porque soy amigo de su hijo y él me invitó a cenar, pero no quería ir porque aparentemente Endeavor me había estado acosando, pero realmente no podía decir que no, así que cuando fuimos tuve una buena cena, pero Endeavor apareció de sorpresa y hablamos, y resulta que no quería agradecerme por su ascenso o culparme por el asunto y en realidad me invitó a volver para hacer una sesión de práctica con su hijo. Mi amigo y yo dijimos que sí, entonces, ¿cómo funcionaría eso? Gran Torino silbó detrás de él. Creo que podríamos resolver algo. Nigiteye murmuró, pasándose una mano por la cara. Era demasiado pronto para esta mierda.